buena cantidad de años, sobre todo de manera remota, aunque hemos tenido algunos encuentros presenciales. El último ocurrió en Bogotá en 1915, si mal no recuerdo. Allí estuvimos algunos de los que estamos participando en esta mesa. Y bueno, la idea es reflexionar un poco acerca del trabajo editorial que se ha venido desarrollando, sobre todo a partir de la irrupción de la pandemia. Eh, Pensamos en 4 preguntas. Ese es el primer planteamiento. ¿Cómo ha reaccionado el mundo de la cultura en sus respectivos países a la situación de crisis provocada por la pandemia? Esa es la primera. ¿Qué rol ha asumido el editor en general, no solo universitario, frente a una realidad muy difícil para el mercado del libro en físico en América Latina? La tercera, ¿cuál ha sido la realidad de sus editoriales en el contexto de la pandemia? Y la última, ¿cómo sostener el ejercicio editorial universitario en la era post-pandemia? Creo que son preguntas interesantes e importantes porque así como prácticamente todas las áreas de la vida social, de la economía, de la cultura se vieron removidas por esta situación, pues el mundo editorial no es la excepción. Todos sabemos que también el libro es un producto, que el libro tiene que viajar, comercializarse, promoverse, y en la situación de parálisis en la que quedamos sorpresivamente a partir de marzo, abril del año pasado, pues todos nos vimos sacudidos y todos nos vimos cuestionados, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Pero lo primero durante la pandemia, durante el enclaustramiento, y ahora después de que ya ha pasado por lo menos la etapa más difícil. Entonces el planteamiento nos lo venimos haciendo nosotros en las reuniones privadas que tenemos regularmente y ahora queremos hacerla pública, ¿no? Y además que quede esto grabado para si alguien tiene interés en asomarse al mundo editorial, sobre todo de las universidades de la Compañía de Jesús en América Latina, pues tenga esa oportunidad de hacerlo. No sé, Santiago, si ya recuperaste tu audio, si nos puedes hacer alguna seña. Es que, prende el micrófono. Ahora sí creo que sí. Perfecto, entonces yo apago el mío, adelante. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, Jaime, por ayudarme mientras logro la conexión y qué gusto tenerlos aquí en este panel organizado dentro de la Casa Abierta de Aushal. No sé si presentaste a los participantes del panel. No, 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 adelante. Bueno, tenemos con nosotros, bueno, me presento, yo soy Santiago Vizcaíno, soy el director de publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente coordinador editorial del grupo de editoriales de las universidades adscritas a la Compañía de Jesús. De hecho, quienes van a participar de este conversatorio, de esta reunión, son miembros de nuestro grupo de editoriales. Está con nosotros Alejandra Stevenson Valdés, que es editora de oficio desde hace 30 años. Hace 14 años fundó la editorial y proyectó sus procesos y catálogo y desde entonces dirige las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Ha sido presidenta de la Asociación de Editores de Chile y como editorial UAH pertenece a la red Aushal, la red de editoriales jesuitas de América Latina. Está con nosotros también Sajid Alfredo Herrera Mena, es profesor de Filosofía e Historia de Centroamérica en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Actualmente es el director de publicaciones de la UCA. Está con nosotros también Rosalinda Martínez James, es licenciada en Contaduría Pública y maestra en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Impartió clases en el Instituto Tecnológico Autónomo de México durante 10 años y en la Universidad Iberoamericana durante 5. Cuenta con 23 años de experiencia en el ámbito editorial. Actualmente es directora de Ediciones Ibero en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Está con nosotros Jaime Muñoz Vargas, a quien ya conocen. Es escritor y maestro. Entre otros libros ha publicado las novelas El principio del terror, Juegos de amor y malquerencia y Parábola del moribundo. Los libros de cuentos El augurio de la lumbre,
Las manos del Taur, Ojos en la sombra, Leyenda Morgan, Polvo somos, Grave suelta, y los libros de periodismo Tientos y Mediciones y Entre las teclas, ¿no? Actualmente es coordinador editorial y maestro de la Universidad Iberoamericana Torreón, columnista del diario Milenio Laguna y coordinador del taller literario del Teatro Isauro Martínez. Y está por último con nosotros también Nicolás Morales Tomás, nacido en Bogotá en el 69, politólogo, editor y periodista cultural. Es director de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. En el 2010 ganó el premio Simón Bolívar de Periodismo con un artículo en la revista El Malpensante. Fue presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, antiguo editor del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Les doy a todos la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse, por participar, y me da muchísimo gusto verlos también, al menos por este medio. La primera pregunta, como había ya advertido Jaime, dice: ¿cómo ha reaccionado el mundo de la cultura en sus respectivos países a la situación de crisis provocada por la pandemia? Diría yo que podríamos tardarnos unos 5 minutos por panelista para poder lograr en más o menos una hora mantener este diálogo. Muchas gracias. Creo que podemos, no sé, empezar en el orden en el que yo los había anunciado. Quizá Alejandra Stevenson primero, por favor. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Santiago, y qué gusto, compañeros y compañeras de la red Aushal, de poder verlos por este medio. Agradezco la invitación. Y en relación a la primera pregunta, en Chile yo creo que, me imagino que en muchas partes ocurrió lo mismo. El mundo de la cultura fue uno de los mundos muy, muy golpeados, porque en el mundo de la cultura existe una disparidad muy grande entre las gentes que forman parte de este grupo, digamos. Hay gente que es muy, o sea, que es muy autoemprendedor en su manifestación cultural, hasta, bueno, casas editoriales u otras de teatro más grandes. Por lo tanto, yo creo que fue un golpe muy grande. La gente de la cultura tuvo la sanidad mental para reinvertirse y poder seguir produciendo o seguir comunicándose con su público de forma gratuita a través de las redes. Yo creo que eso fue una cosa de sobrevivencia psicológica de muchos y muchas. Sin embargo, tuvimos un estado muy poco como colaborador y como que consideró al mundo de la cultura. Esto fue un conflicto bastante fuerte que se generó en la política, porque Chile por lo menos tuvo aunque tarde, pero ayudó a mucha gente no al comienzo, más bien después de un tiempo, pero se ayudó mucho. Y sin embargo la cultura siempre queda como que no es una persona vulnerable, pero tampoco es una persona con dinero. Entonces siempre queda como en un lugar de indefensión, que yo creo que esto genera como un tema para discutir y para ver cómo se visibiliza mejor como trabajadores de la cultura, como trabajadores como cualquier otro. Eso es uno. Y solo para cerrar esta idea, es que también en otro conversatorio que tuvimos con Nicolás hace tiempo, yo decía: ¿por qué la cultura no se considera un bien esencial? Y sobre todo la lectura, encuentro yo, ¿no?, como un bien esencial. Y eso como que refleja nuestras economías tan capitalistas, productivas, o que se prioriza eso y que no se prioriza justamente lo que es la producción de cultura, la producción de conocimiento y eso. Y por lo tanto nuestras producciones culturales quedaron como si no fuesen importantes a la hora de priorizar. Y esa es otra pregunta que queda como también como para discutir entre todos los que formamos parte de este mundo de la cultura.
Muchas gracias, Alejandra. Sajid Herrera, por favor. Muchas gracias. Igualmente, para mí es una alegría vernos nuevamente con todos los y las colegas, ¿no?, del grupo de red de editoriales de la USJAL, ¿no? Creo que a más de un año de haber sido afectada Centroamérica por la pandemia del COVID-19, siempre, bueno, pues unas sucintas reflexiones desde el mundo cultural, ¿no? Resultan ser muy importantes. Sobre todo por las complejas condiciones en las que se ha dado esta pandemia, al menos en Centroamérica. Se trata pues de una región que continúa con altos índices de violencia social, pobreza extrema y vulnerabilidad territorial, crisis migratoria y de gobernabilidad, desencanto ciudadano por la clase política, así como por el fortalecimiento de regímenes autoritarios. La pandemia de COVID-19 no solo es un ejemplo dramático de la mundialización, sino también una clara consecuencia de las equivocadas relaciones de los humanos con la naturaleza. Y es que una de las facetas de la moral del capitalismo es la manera como ha moldeado la relación de explotación y manipulación desmedida de los recursos naturales. En la medida que violentemos los ecosistemas planetarios, lamentablemente nos enfrentaremos a nuevas experiencias de muerte y dolor, sobre todo en regiones como la centroamericana, que ha sido construida históricamente desde parámetros de vulnerabilidad social y territorial, y en donde cada año se ve golpeada por fuertes temporadas de huracanes o por ciclos prolongados de sequía, generando miles de desplazados y pérdidas millonarias de cosechas agrícolas. Solo en el 2020, la pandemia del COVID-19 alternó su furia con dos potentes huracanes, afectando fundamentalmente a Nicaragua, Honduras y Guatemala. El mundo cultural y el editorial al que pertenece y al que pertenecemos no está ausente del enfoque de estas problemáticas. Quiero traer a colación así rápidamente las reflexiones que hacía Ignacio Ellacuría sobre la cultura. En sus escritos universitarios él planteaba que debía entenderse como vigilancia despierta, atención hacia el futuro, transformación. Esa conciencia crítica y operativa que es la cultura es lo que debía definir el modo de ser universitario, según Ellacuría. Y en consecuencia añadiría yo uno de sus componentes, es decir, a las editoriales universitarias. Desde esa perspectiva, las editoriales universitarias tenemos un carácter de proyección social, porque una parte importante de su producción debe enfocarse a comunicar la racionalidad, el saber estético, humanístico y científico, generando al interior de nuestras instituciones de educación superior y así como de otros ámbitos, ¿no?, en función de desplegar pensamientos y espacios críticos y alternativos. Concluyo diciendo que ciertamente la pandemia ha sido y es una experiencia que nos ha presentado ese reto de enfocar desde la cultura estos graves problemas que nos han aquejado durante estos 2 años. Tu micrófono, Santiago. Bueno, ahí, perdónenme. Digo que mientras Rosalinda se logra conectar, voy a ver qué es lo que pasa. Puede ser Jaime, por favor. Ay, yo sí estoy conectada. Voy, Santiago. Ya, Bueno, perfecto. Adelante. igual que mis compañeros que presentaron anteriormente, les agradezco la invitación. La verdad es un verdadero gusto encontrar a nuestros compañeros de la red de editoriales universitarias AUSJAL, aunque sea de manera virtual. Un gusto verlos y saludarlos. Bueno, en México definitivamente hay un cambio y renovación, como bien lo mencionó Alejandra, en el ámbito cultural a partir del confinamiento. Consulté una encuesta que hizo la máxima casa de estudios de México, la UNAM,
sobre hábitos y consumo cultural en el 2020. Antes de la pandemia, los hábitos estaban repartidos a las actividades presenciales. Predominaba, bueno, esta encuesta la realizaron a una muestra de aproximadamente 4,000 jóvenes entre 15 y 29 años, que es el sector que la mayoría de nosotros abordamos en cuanto a población estudiantil. Un gran porcentaje tomaba el cine como su principal práctica de esparcimiento cultural, un 67%. 52% acudían a museos, 32% a conciertos, 25% iban a hacer compras de libro impreso a librerías y 23% acudían a obras de teatro. Evidentemente esto implica cierto sector que tiene ese poder adquisitivo para esos espacios culturales. Sin embargo, a partir de la pandemia, el esquema se transformó porque la propuesta cultural viene en otra medida, más accesible a todo mundo, los porcentajes de consulta y acceso aumentan, tenemos un 70% que escucha música o ven videos, 61% revisa redes sociales, 34% ve películas o series de televisión, 27% se dedica a la lectura de libros impresos, 22% a la lectura digital y 21% toma algún curso relacionado con el arte en línea. El sector cultural en México depende en gran medida del Estado y en la Ciudad de México se concentra una gran cantidad de espacios culturales y por ende el mayor número de propuestas culturales. Entonces me permito platicar lo que se ha hecho en la Ciudad de México, ya Jaime nos ampliará un poquito lo que sucede en el resto del país. El gobierno de la Ciudad de México a finales de marzo lanza una plataforma digital llamada Capital Cultural en Nuestra Casa y en ella ofrece de manera virtual una serie de propuestas culturales que van desde conciertos, exposiciones, recorridos virtuales, cursos, talleres, círculos de lectura. O sea, esa parte está cubierta y hemos tenido la gran oportunidad de integrar como expositores a otros países como España, como Argentina, como Perú inclusive. Entonces, por ese lado creo que pues la pandemia vino a impulsar o a traer la atención a esta plataforma que desde el gobierno citadino se ofrece. La universidad, por su parte, pues sigue alentando este tipo de propuestas a través de un espacio alterno que tenemos al sur de la ciudad, un centro de exploración y pensamiento crítico en el que se siguen ofreciendo actividades culturales en espacios seguros, abiertos, y empieza a tomar auge una dinámica, le llaman rodada cultural. Una vez a la semana en bicicleta se convoca a hacer un circuito en bicicleta y al finalizar el circuito invitamos a algún autor, a algún periodista, cualquier propuesta cultural que sea de interés para el público y que haga que valga la pena aún más ese tránsito físico que hacen en la bicicleta. Pero bueno, el sector cultural no ha sido la excepción, también ha tenido que transformarse y hemos tenido que acelerar la transición de lo presencial a lo virtual, pero hemos contado con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM. Se ha acercado en diversas ocasiones a instituciones particulares y privadas y educativas, por supuesto. Su apoyo nos ha ayudado a capacitación, a distribución, a abatir costos de distribución y, por supuesto, no menos valioso y muy importante, el apoyo que ha resultado el trabajar en redes. Si se suman esfuerzos, evidentemente se impulsan las acciones y pues llegamos un poco mejor a obtener resultados. Este grupo representa una red muy valiosa. En México somos parte también
el sistema universitario jesuita y de una red de universidades de México, AUSJAL, que continuamente nos hemos reunido para establecer ciertas estrategias en apoyo a la producción y distribución de las publicaciones. Pues básicamente es lo que yo tengo para compartir desde Ciudad de México. No hemos parado, más bien hemos estado en un periodo de aprendizaje, transición, innovación para permanecer en el mercado. Muchísimas gracias, Rosalinda. Nicolás, ¿qué ha pasado en Colombia? Bueno, no es diferente al análisis que se ha hecho sobre todos los países. Yo creo que hay un choque altísimo, muy fuerte para el sector cultural, esencialmente y sobre todo para los sectores que tienen que ver con las artes dramáticas, cinematográficas, un poco también el sector de las galerías, estoy hablando un poco del arte en general, y con un menor impacto para el sector del libro, aunque efectivamente el libro comercial, el libro tiene 4 o 5 meses terribles, en términos de ventas, en términos de adquisición, aunque hay un repliegue de muchas personas que consumían libros y que vuelven a pedir libros por, digamos, mecanismos remotos, hacen que los libros lleguen a la casa, etcétera. Eso activa un poquito el mercado. Sí, efectivamente, el mercado editorial tiene una pequeña consecuencia que no es tan grande como la de los primos del teatro, del cine. Tiene una afectación del orden de 25-30% en ventas en general, cifras de cámara del libro. Y en el sector académico también hay un choque que tiene que ver esencialmente con también el repliegue de nuestros académicos a los centros universitarios, una obligatoria, digamos, un obligatorio análisis de las editoriales académicas de cómo vamos a hacer frente a digamos, al asunto de llegar a nuestros lectores que ya no se movilizan a las ferias. Y ese es un replanteamiento poderoso. Pero en general es un choque muy fuerte, el cual nos estamos recuperando y nos estamos recuperando bien. Digamos, las cifras de ventas de este año de libros del 2021 en Colombia son mejores incluso que las del 19 proporcionalmente, es decir, sin contar con esos meses tan complejos que tuvimos al comienzo de año. Pero eso son buenas noticias en general y eso significa que la crisis no fue tan alta como se había previsto. Lo que no, para nuestros primos, cine, teatro y galerías es un desastre que apenas se están recuperando. Gracias, Nicolás. Jaime, por favor, para terminar con esta primera pregunta. Bien, muchas gracias. De nuevo, mi gusto de estar en esta mesa. Y bueno, desde el principio pensé que podía aportar en este espacio, dado que las ediciones, el área editorial de la Ibero Torreón, acá en México, en el norte de México, tiene 2 peculiaridades, por lo menos en esta mesa. La primera, que es la única que se ubica en provincia. Todas las demás están instaladas en sus respectivas capitales: Bogotá, San Salvador, México, la Ciudad de México, Santiago de Chile y Quito, con nuestro moderador Santiago. En este caso, bueno, yo estoy ubicado en la provincia, lejos de la capital, a 1000 kilómetros, y no solo eso, sino que también, bueno, esto se relaciona con la producción editorial que tenemos nosotros acá, que es pequeña. Entonces, lo que se puede aportar desde mi perspectiva, creo yo, es precisamente eso: cómo ha reaccionado el espacio, un espacio tan pequeño en este contexto tan peculiar, ¿no?, que hemos estado viviendo. En general, lo que comentó Rosalinda sobre lo que ocurre en la capital del país, el control pues del Estado, sobre todo en México, del área cultural, pues opera también entre nosotros. Yo noté que tardamos en reaccionar como 3 meses, 4 meses, incluso por experiencia personal. Yo, como lo dijeron por ahí en la semblanza, imparto un taller literario cada semana, y pensando que que íbamos a terminar la cuarentena, no sé, 1 mes o 2 meses después de que inició, pues no hicimos absolutamente nada en el taller. Después nos dimos cuenta que era necesario, como prácticamente todos, vincularnos de alguna forma. Pues hasta me acuerdo que contraté Zoom específicamente para las reuniones de los talleres y algunas otras actividades.
Entonces, yo me di cuenta también que las ferias a las que me invitaron en algunas ocasiones como participante, como escritor, pues no han tenido el éxito que imaginamos, ¿no? Quizá las ferias son el espacio ideal para encontrarnos, para conversar. Incluso nosotros, muchos de nosotros nos hemos visto algunas veces en la Feria del Libro de Guadalajara, sobre todo, y nos damos cuenta que el libro exige esa convivencia directa, el contacto con los autores, la firma, las entrevistas directas con editores, ¿no? Si uno trata de acomodar un libro, etcétera. Entonces, en México yo siento que las ferias virtuales no han tenido la repercusión que se esperaba, y ya incluso la semana pasada yo participé, perdón, el mes pasado ya participé en una presencial en la feria del estado de Coahuila o la provincia de Coahuila, que es donde está ubicada la Ibero Torreón, en este estado, el estado de Coahuila. Como les digo, yo noté también un auge después de reaccionar un poco tarde de las transmisiones digitales, que ustedes también seguramente han visto por allá. Creo que la gente que se dedica a las tareas editoriales, literarias, académicas, pues tiene la competencia tecnológica suficiente para rápidamente entender que el fenómeno nos obliga a vincularnos estrechamente con el mundo de la digitalidad, y ahora ya lo asumimos de una manera muy normal. Creo yo que los escritores, por ejemplo, empiezan a ofrecer cursos, talleres, hacen presentaciones personales, no es necesario que una institución los convoque. Creo que parte de la situación nos ha obligado a ser más creativos y a ir creando nuestros propios productos sin necesidad de vincularnos institucionalmente. Entonces, eso es lo que más o menos en general he notado. Tardamos un poquito en reaccionar, pero en general una editorial chica como la nuestra, de la Ibero Torreón, pues es un poquito como lo que ocurre con los vehículos, ¿no? Una editorial grande que es una especie de tráiler, pues en la contingencia es muy difícil de maniobrar, ¿verdad? Porque tiene que hacer cambios administrativos, tiene que ver modificaciones fuertes a sus procesos. Y una editorial chica es como una moto que reparte pizzas, ¿verdad? Rápidamente se adapta, encuentra los recovecos necesarios y prácticamente no hay un cambio sustancial en sus actividades. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Creo que un poco han adelantado lo que venía en la siguiente pregunta, que era básicamente mirar qué pensaban sobre el papel que ha asumido el editor, no solo el editor universitario, ¿no? Que es mucho más específico, sino el editor en general en América Latina, frente a esta realidad que en principio resultaba muy difícil para el mercado, sobre todo de libros en físico, ¿no? Si antes ya teníamos, como ha dicho Alejandra, esta crisis a nivel latinoamericano del movimiento de los libros, de la distribución, del asistir a ferias, del movimiento en librerías, ¿no? Cómo se ha ido asumiendo y rápidamente, como han dicho ustedes, nos hemos ido adaptando a este contexto y qué estrategias han ido asumiendo cada uno dentro de sus espacios editoriales para ir solventando este fenómeno, ya no llamado más bien crisis, como ha dicho Jaime, quizá es más bien un fenómeno al que hemos tenido que dar la cara, afrontar, innovar, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido más bien su experiencia como editor en su contexto y pensar también a nivel latinoamericano? Empecemos por Alejandra en el mismo orden. Sí, sí, yo creo que este tiempo ha sido, como lo que decía, un poco tomando lo que decía Jaime también, ¿eh? Yo creo que ha sido un tiempo en que el tiempo corrió velozmente para nosotros, o sea, demasiado veloz. Vino esta crisis y en esta crisis tuvimos que reaccionar muy rápidamente en instituciones universitarias que son lentas, que son pesadas, que tienen sus movimientos, digamos, y que nosotros por tener esta pata comercial, en el fondo, esta pata de distribución, como que va en contracorriente a la lógica universitaria un poco, en un sentido, pero por otro lado teníamos que responder a, digamos, a seguir sacando libros y que lleguen a nuestros lectores. Entonces, ha sido una conversión de emergencia, yo creo. Yo creo que algo que el traspaso del mundo del libro físico al digital o a los formatos que pensemos fue así
PLAC, y a los que nos tocó bien parados, que yo tuve la suerte que me tocó bien parado porque tenía siempre todos mis libros en todos los formatos, fue fantástico, pero yo sé que hay muchos que tuvieron que remar contra la corriente, transformar sus libros en digital rápidamente, subirlos a plataformas, y etcétera. Entonces fue un estrés increíble, y además que como veníamos con ya libros proyectados del año pasado, también teníamos una agenda de producción para un año normal, ¿no? Entonces yo creo que fue un estrés muy, muy fuerte, los procesos se tuvieron que hacer muy rápido, y fue un reto, pero siempre en la vida las cosas tienen como un lado positivo y un lado negativo, ¿no? O por lo menos yo, que soy una empecinada positiva, para mi lamento, pero siempre le veo la cosa positiva. Yo creo que igual el ecosistema del libro, el ecosistema en el cual nosotros pertenecemos, fue un ecosistema que se cuestionó, que se quebró en cierta medida, ¿no? Que tal vez las distribuciones, las clásicas, las librerías como nuestros grandes aliados para vender libros, o de repente las imprentas, etcétera, yo creo que la cosa se abrió, se creó como un paradigma mucho más complejo del ecosistema del libro del que teníamos, y donde las distribuciones, la creatividad en las maneras de distribuir afloraron de una manera sorpresiva, y tuvimos que empezar a probar y ver si unos funcionaban, otros no, digamos, porque las clásicas pudieron reaccionar como más lentamente, y en cambio todas las iniciativas más de pyme, más personales, más pequeñas o de empresa, entonces también yo creo que, bueno, y surgieron más plataformas y más espacio, y las plataformas no convencionales para ventas de libros se abrieron para las ventas de libros y para la distribución de libros físicos, lo mismo que lo digital. Entonces, yo creo que el año 2020 fue un año así como que se quebraron unas estructuras o unos nexos, unas maneras de actuar o de relacionarnos, o cómo era nuestro ecosistema del libro, y nos pusieron una cantidad de variedad de cosas que hemos tenido que ir probando y viendo qué realmente funciona y qué no, dónde queremos estar o no, pero realmente las librerías, al menos en Chile, estuvieron cerradas un año, entonces francamente no podíamos, o sea, las librerías ya no eran nuestros aliados, no podían ser nuestros aliados. Yo creo que eso fue, y está siendo, ahora estamos como procesando ese cambio, ese movimiento como de paradigma desde donde estamos parados, desde editor, en términos de la comercialización, la distribución, de todas maneras los libros. Y yo concuerdo con lo que dijo Jaime, yo creo que la cantidad de esfuerzos que se hicieron en ferias del libro virtuales, Rosalinda tuvo una maravillosa, realmente maravillosa, o sea, y creo que fueron encuentros de conversaciones y todo, pero claramente el mundo del libro también exige, en las ferias del libro al menos, presencialidad, es una cosa que nos pasó no solo al editor universitario, al editor de novelas, al mundo infantil, también en general, ¿eh? O sea, como que hay una cosa ahí como de la conversación, del escoger, del tocar, ¿no? Del ver y bueno, y las jornadas profesionales. Yo creo que las jornadas profesionales funcionaron bien, ¿eh? O sea, tipo jornadas profesionales o todas las comercializaciones de ventas de derechos, negociaciones de ese tipo. Creo que el Zoom fue un aporte, llegó para quedarse, por lo menos para mí, en mi experiencia, encuentro que pude conversar con muchísima más gente de la que converso en ferias físicas, y que tuve mucho más como... Así que bueno, hay un desafío este año de reconfigurar este ecosistema del libro, y volver a ver cuál es nuestro objetivo, que es, porque nuestra producción puede ser virtual, o sea, puede ser desde nuestras casas, pero llegar a nuestros lectores creo que es un desafío muchísimo más amplio que la virtualidad. Así que eso. Sí, de hecho, esa era nuestra siguiente pregunta, ¿no? Gracias, Alejandra. Sajid, por favor. Gracias. Sobre el particular, la realidad salvadoreña muestra situaciones contrastantes, ¿no? Hoy por hoy, en Centroamérica y fundamentalmente en El Salvador, el libro físico en el ámbito escolar preuniversitario, ¿no? Sigue teniendo mucho peso, y por diversas circunstancias, ¿no?
los editores no hemos dado el salto al libro electrónico. La demanda del libro físico en la enseñanza primaria, secundaria y bachillerato es bastante alta. Por otro lado, en algunos países de la región no hay un deficiente acceso a plataformas virtuales como pudiera pensarse, debido a que a través de teléfonos celulares una parte importante de la población urbana y rural, sobre todo joven entre 18 y 40 años, hace uso de ellos. Asimismo, asistimos a un escenario en donde los profesores compran pocos libros físicos y su acceso a la lectura e investigación es más virtual. A pesar de haber entrado hace ya varios años a la era digital y a la denominada sociedad de la información, prevalece mucho en nosotros, en la región centroamericana y sobre todo en nuestra editorial en concreto, para no abarcar a otros, ¿no? Un temor a riesgo, ¿verdad? Hasta que no venzamos el miedo y no nos enfrentemos a otras variables externas que inciden en dar el salto, creo que continuaremos en esa fase del libro físico como única posibilidad de transferencia del saber. Como mencionaba Alejandra, ¿no? Es un desafío que tenemos en editoriales pequeñas como la nuestra, ¿no? Es decir, una editorial pequeña, somos 3 miembros los que la integramos, ¿no? Pero el desafío es muy grande. Sin embargo, a pesar de ello, yo creo que el mercado del libro físico en América Latina nos debe llevar, y sobre todo en estas circunstancias actuales, a otras reflexiones, sobre todo el papel que desempeñó a través del tiempo, ¿no? Y sobre todo en las construcciones de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Ya algunos han señalado, por ejemplo, cómo la imprenta, cómo el libro, ¿no? Generó esa circulación de ideas, esas profesionalizaciones, nuevos oficios, ¿no? Sobre todo en Europa. Hay que pensar también que aún así también la imprenta y el libro físico generó lo que algunos han llamado el negocio de la ilustración, es decir, la comercialización del conocimiento. Con todo eso, en América Latina, a través del tiempo, el mercado del libro físico, ¿no? Generó espacios y sociabilidades de librepensadores, de ideas muy importantes, radicales, muchas de ellas, y que en todo caso buscaron defender la libertad del pensamiento. Es decir, al igual que los periódicos, los libros ayudaron a construir una opinión pública moderna, y esta opinión pública moderna pues se enfrentó en muchas ocasiones a los autoritarismos, ¿no? Y a la falta de transparencia, como incluso ahora lo están haciendo. Sin embargo, creo yo que debemos valorar y darle un nuevo sentido al libro físico, sobre todo en esta época, ¿no? En donde ya Alejandra nos estaba mencionando, ¿no? Esa transformación de los ecosistemas del libro, ¿no? Para ubicarlo en un proceso de larga duración. Sobre todo si apostamos por revalidar la trascendencia que tuvo y que ha tenido el libro físico y la lectura en función de una ciudadanía crítica. Sobre el peso, el peso, yo lo dejaría para las siguientes preguntas, ¿no? Muchas gracias. No sé si nos dé tiempo para 2 preguntas más. Quizá con una pregunta sea suficiente, dado que somos bastantes y tenemos poco tiempo. Muchas gracias, Zahid. Rosalinda, por favor. Gracias. Bueno, en México la pandemia inició o se declaró a mediados de marzo. Ahí es donde empieza la transformación que bien comenta Alejandra. Durante nuestra primera ola de la pandemia se cerraron actividades no esenciales. El sector editorial fue considerado como actividad no esencial y evidentemente ahí vino el impacto negativo al sector. Las ventas empezaron a bajar cerca del 40% con relación al mes del 2019, y en mayo se presentó un bache mayor, una caída mayor de cerca del 60% en las ventas. Empieza a generarse una urgencia por el comercio electrónico, y lo que nos obliga al sector editorial a acelerar procesos. Si bien algunos ya veníamos trabajando en esa diversificación de formatos, empezamos a incursionar en el comercio electrónico, esta situación nos avienta.
Afortunadamente, con el respaldo de una institución con esa solidez, contamos con los elementos para entrarle. En la Ibero ya veníamos iniciando el trabajo a distancia. Los editores en particular, como estábamos físicamente ubicados en un espacio con otras áreas que recibían alumnos, los editores ya tomaron de inmediato su labor desde casa y en realidad ellos fueron los que nos jalaron al resto del equipo para comercializar a la distancia y demás. Y contamos en todo momento con el apoyo de las áreas tecnológicas de la universidad. Pero se van cayendo las ventas físicas y muchas librerías no pudieron enfrentar este tipo de inversiones que exigía la transformación de esta nueva estructura de la cadena del libro. En agosto ya nos incluyen dentro de las actividades esenciales y empieza a haber paulatinamente a retomarse la distribución física del libro, pero pues lamentablemente después de 3-4 meses de inactividad, las librerías pequeñas o las llamadas librerías de barrio pues no pudieron aguantar este ritmo y se fueron a la quiebra. Muchas editoriales comerciales y universitarias empezamos a vender de manera directa. Algunas tenemos librerías virtuales, otras jalamos a algunas instituciones que no tienen, incluimos sus catálogos en nuestras librerías, trabajando en red, ¿no? Y empezaron a surgir las ferias virtuales, promovidas en principio por la CANIEM. Lamentablemente no tuvieron, como indicó Jaime, no tuvieron el resultado esperado. La inversión era representativa, no necesariamente alta, pero representativa para algunos actores, y no participábamos mucho. En particular, la Ibero organizó 2 ferias virtuales. En 2020 nos fue, o sea, hubo expositores, hubo resultados. En 2021 reforzamos, nos dimos cuenta que a lo mejor no iba a representar grandes resultados en cuanto a ventas, pero nos estaba dejando otro tipo de beneficios. A lo mejor el consumir a través de videos, lo que señalé en mi primera intervención, ¿no? Esos hábitos de consumo se van diversificando. Enriquecimos o tratamos de enriquecer la propuesta del programa cultural en esa segunda feria y nuestros resultados se duplicaron. Creo que por ahí viene ahora nuestro reto, en seleccionar de manera adecuada todo aquello que puede reforzar una actividad presencial y seguir impulsando ese tránsito digital. Pues en términos generales, todos hemos tenido que invertir tiempo, dinero y esfuerzo, se nos ha ido el tiempo volando en capacitación, en mantener o inclusive acelerar los procesos de producción, mejorar nuestras plataformas de comercio electrónico, vincularnos con más instancias para reforzar toda esta labor. Si bien teníamos planeado, no estaba programada para un plazo inmediato, tal vez para un corto plazo. Sí. Muchas gracias, Rosalinda. Nicolás, por favor. Claro, a mí me gustan las paradojas que hay acá. Una primera es que la actividad editorial no para. A diferencia de las editoriales independientes que tienen una restricción fuerte en el catálogo editorial, nosotros sí tenemos que seguir editando el conocimiento de nuestras universidades. Es decir, los imperativos de edición se mantienen. Y eso creo que es una diferencia importante decirlo frente al contexto, digamos, de editores distintos. 1. 2, si bien, digamos, lo que Rosalinda dice es clave, la actividad editorial en la fabricación de los libros estaba bastante bien digitalizada, digamos, teníamos un potencial de trabajo remoto con correctores y diagramadores muy grande. Entonces tampoco hay un choque ahí. Y lo tercero es un aumento, sí, significativo de nuestras intencionalidades del libro digital, basados en la experiencia de que ese libro se podía vender sobre todo bien en región.
que era lo que pasaba en Colombia. Es un libro que tiene más entrada, digamos, en algunas ciudades, pero el componente físico siempre nos hace hecho falta. Y esa es la tercera paradoja. A pesar de que hacemos una notable actividad por lo digital y que aumentan las ventas de libros electrónicos en orden de 35%, un poco más tal vez, no es significativo y no alcanza a equilibrar las ventas del físico que perdimos. Y esa es la carrera un poco por nuestro afán por retomar las ferias, por retomar la presencia en librerías, por hacer un poco más, digamos, más visible la editorial en el campus, otra vez porque nos habíamos perdido, no había nadie en el campus, ahora volvimos al campus. Todas esas cosas hacen que tengamos que recuperar de todas maneras con el impreso y el digital, que el digital ya no será lo mismo, antes era visto como una cosa satelital, marginal de nuestras ventas, ahora puede ser la tercera parte de nuestras ventas en libros, por lo menos acá en Bogotá, y eso significa que el digital se vuelve un actor importante, pero de todas maneras estamos ansiosos por recuperar la venta del libro físico, y sin la venta del libro físico, nuestra actividad será mucho más marginal de la que ya somos, digamos, en ese contexto. Muchas gracias, Nicolás. Para terminar con esta pregunta, Jaime, por favor. Y dado el tiempo, bueno, voy a ser breve. De hecho, creo que podría ser la última participación de mi parte. No hay ningún problema porque creo que entre todos hemos enriquecido esta mesa lo suficiente como para no excedernos de tiempo y no desesperar a quienes están aquí. Bien, una de las ventajas de las editoriales pequeñas precisamente es que no se sienten obligadas a tratar todos los temas o a acabar con un catálogo completísimo, lleno de novedades al año, etc. Por eso mismo, durante este periodo largo de la pandemia, lo que hicimos fue tratar de afinar los procesos de dictaminación para publicar únicamente lo estrictamente necesario, y lo estrictamente necesario en el caso de la Ibero Torreón es lo que se relaciona sobre todo con los temas regionales. Esto ya lo llevamos bastante avanzado, ya tenemos un proceso de dictaminación un poquito más riguroso, y esto nos lleva a pensar que los productos que vayamos sacando pues van a tener un consumo adecuado en el contexto en el que vivimos. Otra de las ventajas que desde antes de la pandemia ya habíamos percibido es la posibilidad de publicar nada más libros por demanda, es decir, tirajes pequeños que pudieran ser insumidos por la comunidad en la que vivimos y que no se quedaran allí estancados en las bodegas y demás, ¿no? Todavía sí es un poquito difícil, no crean, acomodar los libros acá entre nosotros, puesto que la región en la que vivimos no tiene una vocación cultural muy fuerte. Hay muchas universidades, es cierto, pero no somos grandes consumidores de cultura ni de libros. La vocación más bien de la región en la que vivo es una vocación agrícola, industrial, comercial. Lo cultural tiene, digamos, 30, 40 años en efervescencia, se han construido museos, espacios culturales, han abierto más universidades, pero curiosamente el mundo del libro no es una de las prioridades aquí. De hecho, la Ibero Torreón, creo yo, sin temor a equivocarme, aunque publica poco, es la que más publica acá en la región lagunera, que es donde está instalada la Ibero. Y bueno, ¿qué es lo que he pensado en este contexto? Que los pocos libros que podamos producir sean libros que tengan un carácter regional, que tengan alguna importancia o algún interés para la gente que vive aquí. Si no somos nosotros quienes los publicamos, difícilmente van a venir instituciones de otro lado a hacerlo. Entonces, esa es una prioridad. Otra prioridad es tratar ya en este momento de hacer dos tipos de promoción, de difusión o de presentaciones. Por un lado, la presentación virtual, que es la que se impuso en este periodo, pero también enfatizarla ya con el contacto con la gente, porque creo que hay cierta unanimidad en esta mesa en el sentido de que la presencialidad, como le llama Alejandra Stevenson, es fundamental. No sé qué tiene el libro que nos obliga a convivir, a dialogar directamente, a firmar, por ejemplo, los libros, a tomarnos una foto con el autor. En fin, hay una relación casi erótica, ¿no? De quienes verdaderamente tienen vocación por el libro de papel
por tenerlo, no nada más en su estado digital, sino también en su estado material, a la antigüita. Y entonces en eso estamos, ¿no? En eso estamos acá, publicando libros con tirajes bajos. Ya si el libro se agota, podemos hacer otro tiraje corto y tratar de difundirlo por los dos medios a nuestro alcance, que es el medio digital que se impuso en este periodo, y también ya ir asomando un poquito la cabeza y volver a las ferias y volver a las presentaciones presenciales en centros culturales y demás, porque eso es lo que realmente le gusta más a la gente. Otro de los problemas que tiene la digitalidad es que hay una sobreoferta de productos, ¿sí? A mí me llegan invitaciones para participar, bueno, para hacer público por lo menos en 10 o 15 a la semana. Entonces uno no puede estar en todo eso, por supuesto, ¿no? Y eso ya te termina por abrumar, por desgastar semánticamente las presentaciones digitales o virtuales. En cambio, la presentación física, pues es más esporádica, hay más tiempo de moverse hacia allá, uno va también a conversar un poco, encontrarse con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no es excepcional lo que está pasando acá con nosotros, ustedes lo están viviendo también, pero yo creo que estamos en ese proceso, en combinar las dos posibilidades, la posibilidad virtual, tanto en la edición de libros como en la presentación y difusión de estos materiales. Muchas gracias, Jaime. Qué bueno saber, conocer la realidad de los distintos países, de sus editoriales. Había dos preguntas que básicamente han sido resueltas, que tenían que ver sobre precisamente las realidades, las editoriales de sus países, de sus propias realidades. Creo que cada uno nos ha podido compartir aquello. Y también cómo sostener el ejercicio post pandemia, ¿no? Al final, cada uno ha advertido algunos desafíos de editar en digital, la necesidad de volver a editar en físico, el problema de la sobreproducción, la necesidad del fortalecimiento de redes, ¿no? De repensar los hábitos de consumo. Creo que se han dicho muchas cosas interesantísimas en torno a nuestra labor editorial. Se me ha pedido que abramos unas preguntas al público, a los asistentes. Tenemos unas 20 personas más o menos que nos están acompañando en Zoom. No sé si hay alguna pregunta, alguien se atreve, o si no, pues le haríamos unas últimas palabras en cuanto a los desafíos, perspectivas en lo que se ha llamado la era post-pandemia para el mundo editorial. Esperemos que alguien se anime. ¿Me permite la palabra? Claro que sí. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Luis Rogelio Muñoz Vargas, hermano de Jaime Muñoz Vargas, soy su hermano mayor y soy maestro de secundaria y de preparatoria. Un gusto para mí, he estado escuchando con interés todos sus comentarios. Mi pregunta es, mi tesis doctoral va relacionada con lo que están comentando, con la pandemia, con la investigación sobre las ediciones de libros, pero sobre todo enfocada a la educación. Entonces, ¿cómo nos cayó a los maestros este lamentable suceso histórico? Pues creo que nos cayó muy mal, pero aprendimos mucho. Aprendimos, como todos ustedes estamos aprendiendo de la tecnología. Vi que al principio batallamos para conectarnos. Siempre se batalla, sobre todo cuando está caída la red. Ayer nos dimos cuenta también de un fiasco histórico, digo, por la situación del WhatsApp y el Facebook. Esto, pues, a muchos desespera, sobre todo a los que tenemos este tipo de comunicación ya con nuestros alumnos, una comunicación virtual a través del WhatsApp y todo esto, y nos afectó muchísimo. Claro que da tiempo para hacer otras cosas cotidianas y ya no estar tan enviciado con el celular o con la computadora, ¿verdad? Entonces, la pregunta va directa para todos. La educación, ¿cómo se ha modificado durante toda esta pandemia? Y ustedes como editores, ¿qué es lo que esperan
de un futuro en la educación en sus respectivos países y en México. Muchas gracias por la pregunta. Podemos ir en el mismo orden, me parece, ¿no? Alejandra. Gracias, Luis Rogelio, un gusto, sobre todo si eres hermano de Jaime Muñoz, nuestro compañero. Oye, la verdad es que tu pregunta es gigantesca, es una cosa como bastante, pero a mí, si yo pudiera resumirlo, yo quisiera para mi país una educación igualitaria, justa, de calidad, y que no existiera una educación para pobres y otra educación para ricos, porque creo que las brechas de desigualdad se generan desde la infancia cuando tenemos distintas calidades de la educación. Y que la educación no sea ni clasista, ni que tampoco segregue a las personas por su condición socioeconómica. Creo que la lectura, creo que la cultura en general, creo que la cultura en general son aspectos relevantes a la hora de formar a las personas. Yo creo que eso es algo que en las últimas décadas yo creo que se nos ha ido olvidando y la educación se ha orientado muchísimo más en una línea de productividad que en una línea de formación de personas. Yo creo que se nos olvidó la educación popular y se nos instaló la educación tecnológica y de productividad, y yo creo que hay que volver a algo que es fundamental, que es la formación humana, y qué mejor para formar a ser humano que es con las manifestaciones de la cultura, la literatura, las artes, la música, etcétera, que creo que son fundamentales. Así, en resumidas cuentas, porque es una pregunta muy gigante, pero eso. Muchas gracias, Alejandra. Sajid. Gracias, gracias, don Luis Rogelio, por la pregunta. Un saludo. Conversando con mis colegas, profesores, investigadores en la universidad, ¿no? Les ha ido muy mal en un inicio, el año pasado, como universidad, porque como universidad no estamos preparados, pues, nadie estaba preparado para lo que nos vino, ¿no? Y ciertamente tampoco la universidad y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, tanto los profesores universitarios a nivel nacional como los profesores de educación primaria y secundaria y bachillerato tuvieron el año pasado como un proceso para poder asimilar primero la experiencia de la pandemia y comenzar a generar una serie de estrategias para lo que se enfrentaban, es decir, las clases a nivel virtual, ¿no? Entonces, eso ha significado para el mundo de los profesores y también para el mundo de los estudiantes una transformación en la cual niños en este país recibían las clases a través de sus teléfonos celulares y con todo lo que eso implicaba, ¿no? Si nos situamos en el mundo rural. Entonces, y luego los profesores teniendo que hacer clases como más motivantes, más dinámicas, que no las hacían a nivel presencial, pero ahora las tenían que hacer a nivel virtual, y eso les exigía a ellos una serie de estrategias a las que no estaban preparados. Conversando ahora me dicen que ellos este año han estado ya mejor preparados y por supuesto, ¿no? Esto ya implicaría repensar la educación a nivel nacional, ¿no? Ya no solo como una educación en físico, sino también bajo una modalidad doble o múltiple, ¿no? Entonces eso estaría para repensarlo, ¿no? Y sobre todo, ¿qué esperamos del futuro de educación? Pues una educación con mayor cobertura, ¿no? A nivel nacional, es cierto, desde hace unos 5 años se venció el analfabetismo en el país, sin embargo hace falta mucho por recorrer, sobre todo porque los proyectos educativos en este país no son políticas de Estado y cambian cada 5 años con cada gobierno, ¿no? Entonces, en la medida que no sean políticas de Estado, no vamos a poder garantizar una educación adecuada, una educación con amplia cobertura para todos y todas, ¿no? Y una educación también que respete la diversidad. A El Salvador se le considera como uno de los países más homogéneos que hay en el continente, sin embargo, no es así, ¿no? Sí, es un país muy diverso, como lo es cualquier otro en América Latina, y entonces también debe haber una educación justamente con los valores
de equidad, de igualdad, justicia, ¿no? Una educación que respete esa diversidad y que vuelva a los estudiantes también más críticos. Gracias, Ajid. Rosalinda, por favor, adelante. Gracias. Pues sí, efectivamente, mucho gusto, Luis Rogelio. Me da gusto saludarlo, aunque sea por este medio, como amiga de Jaime. Efectivamente es una pregunta totototota que nos implicaría mesas y mesas y mesas con especialistas. Pero creo que como toda experiencia fuerte, la pandemia nos invita a reflexionar sobre cómo hemos venido manejando la educación en diferentes países. En México, usted también es de México, hay grandes diferencias. Si bien, y lo hemos palpado, hay diferentes realidades, hay todavía pensamientos y posturas y valores muy arraigados que precisamente podemos empezar a tocar desde los inicios de la etapa educativa de los seres humanos. Me parece una oportunidad, que esta pandemia nos representa una oportunidad importantísima de palpar a través de esa oferta que se está dando hacia la educación y de esas diferentes realidades desde donde se recibe la educación, a palpar las realidades y las áreas de oportunidad que nos representa toda esa población, pues que somos susceptibles, porque nosotros seguimos siendo susceptibles de aprender siempre, hasta el último de nuestros días. Me parece importante que lo que desde nuestras áreas proponemos en apoyo muchas veces a la serie de investigaciones que se hacen en las universidades, representemos un canal de difusión de todas esas investigaciones de temas tan complejos que inviten o sean punto para la reflexión de políticas públicas relativas a la educación. Hay una sobredemanda, como bien lo comentaban, pero creo que justo ahí está ahora nuestro reto. Nuestras respectivas áreas editoriales no hemos parado, pero también nos hemos dado la oportunidad para mejorar esos filtros de calidad o de pertinencia. Si ya estamos identificando ahorita ese bache en el área educativa, cómo llegar, cómo hacerla homogénea, cómo hacer una educación más humana. Nosotros desde nuestros productos podemos, y de los diversos canales que se han abierto, me hace ilusión pensar que podemos invitar a esa reflexión que contribuya a una reflexión a otros niveles en beneficio de la sociedad o en este caso del sector educativo, Luis Rogelio. Muchas gracias, Rosalinda. Nicolás, por favor. Yo diría, para ser, digamos, más directo al asunto, uno, los catálogos tienen que ser suficientemente democráticos, tienen que ser libros que no solamente atiendan a investigadores, profesores, sino que también atiendan a un grupo de estudiantes diversos. Y dos, tienen que tener precios de venta al público bastante subsidiados. Esos son como un sine qua non para que la edición universitaria tribute a la educación. Sin eso, yo creo que estamos perdidos. Si el PEP, como algunos de mis colegas, no voy a hablar de ellos, privados, no de esta institución, de la Compañía de Jesús, sino de otras instituciones. Estábamos dando un libro y el libro estaba a 40, a 35 dólares. Eso no tiene ningún sentido en un país como pobre como es Colombia, poner esos precios de venta. Y eso no ayuda ni contribuye ni tributa a la educación de un país como este. Entonces, para mí eso es fundamental y son dos cosas muy concretas. Catálogos un poquito más diversos que los de investigadores y PVPs muy poco costosos. Muchas gracias, Nicolás. Acabas de decir una gran verdad. Para terminar, Jaime. Bueno, simplemente comentaría que respondo más de manera presencial a mi hermano, ya cuando me invito unas cervezas, y en general creo yo que lo que se ha respondido aquí respondió suficientemente a su pregunta. Muchísimas gracias, Jaime.
y quiero agradecerles muchísimo a todos. Ha sido una conversación, un diálogo muy interesante, como siempre, conocer sus realidades, lo que piensan sobre el trabajo editorial, que como dice Nicolás, no ha parado, quizás ha sido uno de los pocos espacios dentro del ámbito editorial que no ha parado. En efecto, las editoriales pueden decir este año no voy a editar, no voy a sacar un par de títulos y ya, y no arriesgarme, pero las editoriales universitarias hemos tenido una producción, me parece, bastante ingente, ¿no? Y veremos además que hay una producción, valga la redundancia, de los investigadores y de los docentes que veremos en los próximos años y que se ha ido resolviendo en este año de pandemia, ¿no? Muchísimas gracias entonces porque estamos ya sobre el tiempo. No sé si les doy un espacito ya al final para unas palabritas y despedirse y nos vemos ya en la próxima reunión de nuestro grupo. Ojalá presencial, pero creo que no va a ser posible. No sé qué digan en México sobre la Feria de Guadalajara. Bueno, ya lo conversaremos. Me da mucho gusto haberlos visto. Les mando un gran abrazo y les doy un espacio ahí pequeñito para que se despidan y gracias por todo. Nada, agradecerte, Santiago, y también a ti, Felipe, por este espacio de encuentro. Creo que son espacios importantes. Sé que organizar estas cosas es bastante trabajo, así que lo agradezco de verdad, tu iniciativa, y a todos mis compañeros, que creo que tenemos que seguir en esta lucha, tener que ser creativos para repensarnos y pensar también los sentidos más profundos después de esta larga situación de crisis sanitaria que hemos vivido y que ha llevado a otras crisis también humanas y de desigualdades. Así que ojalá nos podamos encontrar un poquito más para pensar también nuestra misión como editores de aquí para adelante. Gracias. Gracias, Alejandra. Sajid. No, gracias, ha sido un gusto habernos encontrado nuevamente. Gracias también a los organizadores, a Osjal, a Felipe, a Alejandra, que fue también una de las creadoras de esta iniciativa, ¿no? Es decir, cómo repensar el papel. La culpable. Repensar el papel de nuestras editoriales y de las editoriales en América Latina en un contexto de pandemia, pero también en un contexto de acelerada crisis política, económica y social en nuestros países, ¿verdad? Entonces, cómo nuestras editoriales como mundo cultural pueden ser parte también, tal vez decir en la solución puede sonar como muy grande, ¿no? Pero pueden contribuir justamente a generar esos espacios alternativos y críticos en la ciudadanía. Y pensando desde una editorial como la nuestra, pequeña, pero que también está sufriendo, ¿no? Yo iba a dar un dato y lo digo, ¿no? Hasta antes de la cuarentena, fue en marzo del año pasado, nuestras ventas iban más de $12,000. Durante este año van a más de $4,000, ¿no? Hay una bajada muy grande por múltiples factores, ¿no? Entonces, digamos que encuentros como este y redes como la que tenemos ayudan a repensar nuestro trabajo y a apoyarnos mutuamente, ¿no? Muchas gracias. Gracias aquí, Rosalinda. Gracias. Bueno, pues gracias por el espacio, Santiago, Alejandra, Felipe y a todos los compañeros que estamos aquí reunidos. Yo creo que hemos aprendido que podemos traspasar fronteras a través de la digitalidad, pero definitivamente somos seres biopsicosociales y por el bien de todos necesitamos el encuentro y nos enriquece el encuentro con el otro. Esta gran lección de vida nos ha dado la oportunidad de ir enriqueciendo nuestro quehacer, ¿no? En cuanto a la difusión, distribución, producción, comercialización. Y creo que nos da la oportunidad de combinar los encuentros y actividades remotas, pero también fortalecer las presenciales. Sí va a haber FIL Guadalajara, yo espero verlos pronto en noviembre, diciembre, ya nos están cobrando, eso significa que va. Es el invitado, el país invitado, entonces espero que podamos encontrarnos por ahí. Un abrazo a todos. Gracias, Nicolás.
Ah, no, abrazarlos. Estamos tan solos en el mundo, tan solitos que es realmente muy lindo verlos acá. Muchas gracias. Igual, Jaime. Muchas gracias nada más, Felipe, a Santiago por la organización, a Alejandra por la idea y a Sajid, a Rosalinda también, por supuesto, y a quienes nos escucharon, ¿verdad? Son varios amigos que no sabemos dónde están, pero ahí vemos sus nombres. Y quiero agradecer muy enfáticamente, ya para despedirme, el envío del libro Ignacio Martín, Diálogos con Ignacio Martín Baró, que me llegó ayer precisamente de Bogotá, enviado por la Javeriana, por Nicolás. Gracias, Nico. Ya llegó el libro a Torreón y un abrazo para todos. Ojalá nos veamos pronto. Gracias, qué bueno que los libros circulen. Un abrazo, gracias a Ujal, a Jimena Dávila de las Relaciones Internacionales de la PUSE, nos apoyó en este panel también, a Felipe, gracias de verdad. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego.